Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 26 del mes de enero del año 2022. Señores, un día como hoy nosotros recordamos el natalicio del dominicano de gloria más pura, Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria. Ser un seguidor de Juan Pablo Duarte y considerarse un dominicano ejemplar es actuar con apego a la ética, con apego a la verdad y sobre todo exhibir el amor patriótico. ¿De qué manera nosotros podemos exhibir el amor patriótico? Imitando las acciones de Juan Pablo Duarte, lógicamente, que era un dominicano que se distinguía sobre todo por la forma transparente en que manejaba los pocos recursos que en aquel entonces podía obtener. Basta con observar un manuscrito en el cual él dejó una constancia de cómo administró los recursos que le dieron para visitar a otros pueblos, la cantidad de dinero que gastó en la tropa que lo acompañaba. El fin es que Juan Pablo Duarte, a su llegada, luego de una rendición de cuentas, devolvió el sobrante. Yo pienso que si los mandatarios que ha tenido el país hubiesen sido imitadores de Juan Pablo Duarte, nosotros viviéramos en un país mejor y indudablemente esto fuera una tacita de oro. Nosotros, lógicamente, nos hubiésemos economizado estos procesos que tenemos con Odebrecht, el caso Pulpo, el Coral, y nada, y qué decir de los casos que actualmente se han presentado en la presente gestión de gobierno, que dicho sea de paso, ha asumido un aumento en la confiabilidad, de acuerdo a los informes que da Transparencia Internacional, que es representada aquí en el país por Participación Ciudadana. Yo pienso que a estos jóvenes de ahora, a estos jóvenes millennials, hay que presentarle a Juan Pablo Duarte, al Juan Pablo Duarte de carne y hueso. No aquel Juan Pablo Duarte que en una ocasión el doctor Joaquín Balaguer lo describió en El Cristo de la Libertad, donde yo diría que tratándose de un intelectual de la magnitud de él, quiso vender a Juan Pablo Duarte como un Jesucristo para hacerlo de esa manera inaccesible a lo que es la actuación que los jóvenes del momento pudieran implementar, tomando en consideración que se trató de un ser humano con virtudes y defectos, de un ser humano que encarnó unos ideales que lograron nuestra independencia, pero que también pudo haber tenido su hierro político. Entonces, a Duarte hay que ponerlo en el lugar que le corresponde, en ese ser humano completamente honesto que luchó por nuestra libertad. Y muchas veces me quedo pensando, ¿qué sería? ¿Cómo deben de estar si ciertamente, como algunas teorías infundadas que andan volando por ahí, que dicen que los muertos de una forma u otra tienen cierta cabida, que pueden actuar? Eso yo me refiero a aquellas personas que creen en lo que es el sincretismo religioso. De ser así, yo diría que los huesos de Juan Pablo Duarte debían estar en este momento revolcándose en la tumba. Si ven que hay malos dominicanos que a cambio de dinero en la frontera dejan cruzar una cantidad de nacionales haitianos, sin saber que con la cantidad que ingresa diariamente al país ya estamos alrededor
de un 40% en el índice de natalidad infantil, entonces un Juan Pablo Duarte debería estar lamentándose de que los gobiernos que de manera taciturna hemos tenido hayan contribuido con malos programas de regularización que para nada han servido más que para fomentar la población haitiana. Entonces nosotros pudiéramos decir que esa lucha de Duarte quedó prácticamente desvanecida, que los esfuerzos hechos por él y por los trinitarios se han quedado cortos frente a las apetencias que tienen algunas personas de perpetuarse en el poder y de obtener riqueza a como dé lugar. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más comentarios. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Yo le voy a pedir al señor director que nos ponga unas imágenes del Tribunal Superior Electoral que realmente declara inadmisible el amparo contra los estatutos del PRM. Vamos a ver, señor director, si tiene las imágenes. Adelante. Preventivo que han iniciado contra el proyecto de reforma estatutaria, y nosotros lo que le hemos planteado al tribunal es la inadmisibilidad de lo mismo, porque no se retiene ninguna afectación al derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, ni a la disposición del artículo 39 de la Constitución, como hacen referencia a los accionantes, ¿no? En definitiva, ellos persiguen en su última instancia, como pudo ver todo el público en general, tienen conclusiones diversas, pero en definitiva procuran la revocación de la reforma estatutaria. Una reforma que hasta el momento es un proyecto que se ha sometido, digamos, a la discusión o al acto democrático que se celebraría en la convención. Por lo tanto, no tiene sentido jurídico procurar revocar un acto que todavía no se ha celebrado. Palín se está jugando con candela. Aquí sabemos de inteligencia y contrainteligencia. Y tenemos todos los recursos para saber qué tú piensas, y qué tú dices, qué tú comportas, qué tú hablas por las redes. Y con los amigos, porque el que menos tú sabes es mi aliado. Porque esta es la causa de 1 millón o más de militantes del partido. Miren, como ustedes sabrán, llegó un momento en que el antiguo PRD, que estaba presidido por el señor Miguel Vargas Maldonado, había que dividirse, y había una franja del PRM que veía cómo las altas cortes, manipulada por el partido de gobierno en aquel entonces, el PLD, tenía unos jueces que fueron llevados a las altas cortes exactamente para violentar la voluntad popular y para crear como si se tratara de una especie de dictadura. Dentro de ese partido ya se había perdido la base democrática, no había forma de que se pudiera realizar una convención interna para escoger libérrimamente a un candidato, porque el señor Miguel Vargas Maldonado se mantuvo a trocha y espada siempre como presidente de ese partido, por lo que se decidió hacer un nuevo partido, el cual tuviera vocación democrática, el cual pudiera participar en unas elecciones libres con un candidato propio y no un mercader de la política que se prestara simplemente a hacer una bisagra. En ese sentido, lo que se hizo fue prácticamente darle un copy-paste a los estatutos del PRD. ¿Qué resulta? Que al hacerlo de esa manera, porque no existía el tiempo necesario para hacer una depuración estatutaria, los resultados fueron tan buenos
que el PRM hoy es gobierno participando apenas en los segundos comicios, porque en la primera ocasión Luis Abinader obtuvo un 37 y pico, casi un 38% de las votaciones, pero en esta ocasión pues el partido ya ganó. Ahora hay un presidente que está teniendo una buena valoración por parte de la población dominicana, y a pesar de que la Constitución de la República establece dentro de su marco que un candidato o un presidente puede ser electo en 2 ocasiones y no más, ahora mismo todo el mundo o nosotros reconocemos que el presidente Luis Abinader es la persona más idónea para continuar presidiendo los destinos del país. Como en una ocasión también lo fue el expresidente Danilo Medina, que sacó en su segundo periodo la votación más alta que un presidente alguno haya podido sacar. Porque en aquel entonces el presidente Danilo Medina otorgó el 4% para la educación. Además de ese 4%, también se enfrascó en la ampliación de una línea del metro. Vimos lo que pudo haber sucedido, lo que sucedió además con la Barrigol, ese contrato que logró modificar. El caso es, señores, que si nosotros nos ponemos a señalar el 911, miren, si nosotros no ponemos a mencionar las obras y las improntas del presidente Danilo Medina, pudiéramos decir que fueron muchas, que verdaderamente hizo una revolución en el poder. Ahora, ¿dónde es que empieza el meollo del asunto? En el tema de la corrupción, porque se asoció, digo que se asoció, porque dentro de su gobierno estaban sus familiares, sus cuñados, que son básicamente los que están sometidos a la acción de la justicia, al margen de que ustedes oigan algunas voces agoreras del PLD, queriendo decir que es una persecución al Partido de la Liberación Dominicana, estos actos del Coral, estos casos antipulpo, es decir, que todos estos actos de corrupción en los cuales están involucrados algunos cuñados del expresidente Danilo Medina y sus hermanos, no pudieran verse como una acción de una manera directa en contra del PLD. Porque dentro de ese comité político y el ministro del gobierno de Danilo Medina, hay muchas personas que si verdaderamente se quisiera enjuiciar por actos de corrupción, miren, los casos fueran interminables. Sin embargo, básicamente, es ese anillo, sus familiares, su cuñado, la seguridad, todo el que estuvo alrededor del expresidente Danilo Medina, de una forma u otra ha estado salpicado por la corrupción. Entonces, eso indudablemente erosionó los ánimos de una juventud que exigía mayores niveles de transparencia, porque ya quienes piensan que pueden gobernar a su antojo un país están equivocados, porque ya nosotros estamos viviendo dentro de un marco mundial donde las noticias se dan online, donde las personas se enteran, puede ser en el más apartado rincón del mundo, de lo que ahora mismo está ocurriendo aquí. Hay muchas personas que a través del Facebook Live, de YouTube o de cualquier otra plataforma pudieran estar viendo este programa ahora. Es decir, que ya el mundo se ha sintetizado y querer gobernarlo con acciones del pasado, quienes los quieran hacer ahora, están completamente equivocados, porque estamos en la época de la tecnología de la información, donde una persona a través de un aparato celular
se convierte en un reportero y puede transmitir y dejar conocer cualquier incidente que esté pasando en el mundo en fracciones de segundo. Y esa juventud que se tenía marginada, esa juventud que se creía que solo servía para escuchar reggaetón, que no tenía espíritu de lucha, se manifestó y dijo, hay que transformar el país y darle una mayor transparencia. Y se manifestó en la Plaza de la Bandera vestido de verde. Y eso provocó que el PLD saliera del poder. Pero no obstante a eso, le decía, y volviendo al tema central, que los estatutos que sirvieron de plataforma al PRM, que fue el que ganó las elecciones, tienen muchos métodos anticuados que son a su vez inconstitucionales. Hay una ley de partido que dice que una persona puede optar por 2 periodos. Lo mismo dice la ley electoral. Sin embargo, hay unos estatutos dentro del PRM que son lo mismo que tenía el PRD, que hablan de la no reelección. ¿Qué sucede? Que la Constitución de la República es nuestra carta magna. Es el elemento fundamental de las leyes. Entonces, todo acto que riña en contra de la Constitución es inconstitucional y por lo tanto es ilegal. Nosotros pudiéramos considerar que los estatutos tanto del PRD como los que actualmente tienen el PRM son ilegal porque tienen un carácter inconstitucional y de una forma u otra se ha estado buscando la manera de que esos estatutos que son anticonstitucional, bueno, que retomen su ribete de legalidad y que puedan servir incluso sin reñir con la Constitución para el libérrimo deseo de cualquiera, no del presidente actual, sino de cualquiera que pudiera venir detrás de él, de que pueda reelegirse sin ningún tipo de problema, y se han ido tomando algunas medidas fundamentales, y eso es algo que es lógico y que hay que ponerlo en consonancia con los tiempos. Cambiando de tema, señores, miren, la cantidad de personas afectadas por el COVID ha comenzado a bajar tras este nuevo pico que ustedes saben que hasta hace poco ustedes iban a cualquier farmacia a buscar cualquier medicamento relacionado con la gripe y no aparecía. Pues mire, ese pico tan alto que subió ha empezado a bajar y uno ha podido notar que de manera sustancial en algunos lugares ya como que resultan, ustedes ven como menos personas afectadas, por lo que nosotros siempre hemos creído que se trata de una gripe. Por otra parte, señores, miren, sigue siendo un tema que se mantiene en los primeros lugares, el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Déjenme decirle algo. Yo decía en el día de ayer y he dicho durante todos estos últimos días que probablemente al Estado Dominicano, el gobierno, no ha dado las explicaciones necesarias con relación a lo que se pretende hacer con ese fideicomiso que a su vez es público, pero que muchas personas han pensado que es privado, y lo que mayor confusión ha traído es el fideicomitente adherente que está estipulado dentro de ese fideicomiso, porque se entiende que de una forma u otra hay personas que fuera de lo que es el Estado van a resultar beneficiosos con una obra que ya está lista y que durante mucho tiempo también se estuvo conversando de la poca transparencia con la que se habían manejado esos recursos, donde incluso hay algunas expresiones hechas por el señor Ángel Rondón que de una forma u otra hay confesiones de que Punta Catalina ha sido objeto de actos de corrupción.
Entonces la población dominicana ha venido preguntándose y dice, pero ven acá, si se trata de una obra que de una forma u otra está envuelta en actos de corrupción, ¿por qué primero no se transparenta lo que es el valor real de la obra? ¿Por qué primero no se determina cuáles fueron los errores que pudieron cometerse ahí? ¿Por qué no enjuiciar a las personas que supuestamente actuaron en esos desfalcos antes de hacer ese fideicomiso que de una forma u otra le lavaría la cara a la obra y la dejaría sin ningún viso de lo que nosotros hemos considerado corrupción? Este es un país que está muy atento a los actos de corrupción y yo pienso que de una forma u otra, al margen de lo que pueda pensar cualquier persona y de las explicaciones que incluso hasta modo personal ha dado el presidente de la República, como que debemos de hacer un pequeño stop. Vamos a hacer un pequeño stop, porque a veces en las cuestiones políticas retirar a tiempo cualquier tipo de actuación, bueno, eso también tiene su resultado. Y el que no lo quiera creer así, que le pregunte al doctor Leonel Fernández, que nunca quiso frenar a tiempo cuando se le planteaba el tema del 4% para la educación. Que le pregunten a él, que él tiene bastante experiencia de lo que pudo haber sucedido ahí. Y a pesar de que esa obra, ese fideicomiso, fue aprobado por la Cámara de Diputados, donde tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana tienen una buena representación. Uno se pregunta qué es lo que pasa. No hay una concertación entre esos diputados y el liderazgo de los partidos a los cuales ellos están representando en el Congreso. Yo diría que ciertamente hay una conectividad, pero que por un asunto de aprovechamiento político, como la población dominicana ha venido rechazando, porque no se le ha explicado bien el tema del fideicomiso, entonces ellos han querido montarse en la cresta de esa ola para buscar cierta adherencia en términos de simpatía política, y eso le ha estado quedando feo. Yo diría, por ejemplo, que al propio gobierno dominicano le conviene que las cosas se aclaren y sobre todo que se den los detalles bastante claros de Punta Catalina, que yo entiendo como una torpeza política de parte del PLD, que quieran estar insistiendo en que no se apruebe ese fideicomiso. Pero yo pregunto lo siguiente, si haciendo una aclaración de eso y realmente si se reviste de lo que es toda la transparencia de ese proceso, todo el mundo pensó, y yo mismo fui de lo que me planteé la idea, de que esa obra, de que esa planta de Punta Catalina, que el presidente Danilo Medina la había exhibido como su gran logro, pudiera ser quien lo sepulte políticamente. Yo mismo llegué a pensar esa situación, sobre todo por la cantidad de dinero que siempre se dijo que estaba envuelta ahí. Y yo creo que si a alguien le conviene que se deje todo así, que se haga un fideicomiso y que se le dé la administración, aunque sean a entidades públicas, que la planta va a seguir siendo nuestra. Pero yo fuera el PLD y quisiera que todo eso se resuelva y que simplemente ya las cosas se manejen de otra manera para poder decir, mire, eso con el fideicomiso se transparentó, se vio que la inversión que hizo el Estado estuvo correcta, que no hay viso de corrupción, que no hay alteraciones en la compra, que no hay sobrevaluaciones. Y sencillamente hubiese dejado pasar ese asunto sin pena ni gloria. Ojalá
que se recapacite dentro del gobierno y el PRM y se dé un pasito atrás, que se diga, bueno, vamos a aguantar esto, vamos a hacer las investigaciones del lugar. Si en verdad se cometió actos de corrupción, entonces vamos a someter a los implicados y que paguen en la justicia. Por otra parte, señores, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, ha estado haciendo las investigaciones con relación a la arena que se ha sacado de las dunas de Baní. Vamos a esperar a ver que el señor director nos ayude con ese corte para que ustedes puedan ver, y escuchar lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente. Adelante, señor director. Ustedes han visto en la prensa, hemos hecho unos operativos y en esta semana someteremos a la acción de la justicia a una mafia que ha operado ahí por muchos años sin que ninguna autoridad la haya enfrentado como lo hemos hecho nosotros. ¿Qué van a hacer para evitar que continúe esta práctica ilegal? Tendremos ahí una vigilancia permanente. Miren, señores, con relación a lo que ha sido el medio ambiente, el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, durante mucho tiempo nosotros hemos visto que ese ministerio se mantenía prácticamente acéfalo. Ahora el ministro Orlando Jorge Mera ha venido trabajando y la verdad es que si ustedes se ponen a observar los últimos ministros que ha tenido esa dependencia, él no necesita hacer un trabajo muy brillante para sobresalir, que esa es la ventaja cuando uno está sustituyendo ministros tan malos como lo que hemos tenido nosotros. Señores, a mí me dio bastante pena que hace poco pasé por ahí, por el puente de Lucas Díaz, allá en Baní, que también pude ver cómo se encuentra desolado, sin ningún tipo de vegetación, el río Nizá, un río que tenía muchísimos caudales, y aparte de esos caudales también había muchas especies acuáticas, muchos peces, había de todo ahí. Y uno ve que ahora uno pasa por ahí, ese río le da pena por los tobillos, y que esas empresas que se dedican a la venta de agregados han hecho su agosto con todos esos ríos, cuando nosotros tenemos una serie de montañas que son vírgenes allá en la región sur, donde las tocas pueden sustituir la grava. Y yo no entiendo por qué no se hacen los esfuerzos razonables para poner en práctica ese proyecto y que finalmente nosotros podemos devolverle la vida a esos ríos que nosotros hemos tenido, que son bastante hermosos. A mí me gustaría como que todo el país pudiera ser testigo, que se hagan muchos reportajes para que todo el mundo pueda ver, sobre todo en esa ciudad de Miami, cómo es que los ríos tienen un agua transparente, que tienen muchos caudales, ustedes ven todas esas especies y hay fecha en que la gente puede pescar. Pero aquí usted pasa por cualquier río, mire, por el puente flotante, y ustedes ven esas aguas contaminadas. Y ustedes ven muchas personas pescando ahí unos peces con ciertos niveles hasta de contaminación, pero no hay como un ministerio de salud pública, no hay autoridades que le ponga un stop a esos pescadores y le digan, no, mira, el tiempo de pesca es de tal y tal y tal época, y que por lo menos se higienicen esas aguas que van a esos ríos. Y nosotros tener, señores, un país mejor. Déjenme decirle, dentro de otro tema, que ustedes ven que ha habido un cuestionamiento al fideicomiso de Punta Catalina, pero también hay otro fideicomiso para el tratamiento de los desechos sólidos. Y la verdad es que yo
pudiera decirle lo siguiente, que uno tiene que observar muy de cerca ese fideicomiso, el cual desde aquí yo felicito, ojalá que no genere ningún tipo de controversia, que la población dominicana, como siempre, tenga el ojo avisor y esté pendiente de lo que pueda suceder ahí, porque ese fideicomiso para el tratamiento de los desechos sólidos le traerá al país muchas ganancias. En primer lugar, ustedes saben que uno de nuestros talón de Aquiles en los océanos son los objetos plásticos. En la medida que se realice ese fideicomiso y que el plástico cobre el valor que realmente debe de tener, entonces dejaremos de ver todas esas personas buceando en esos vertederos. Nosotros le vamos a sacar una cantidad de dinero muy bueno a todos los objetos plásticos, que aquí hay muchos. De esa manera también el país no tendrá que erogar tantos recursos para importarlo, porque se va a reciclar. Pero no obstante a eso también hay una serie de piezas de metales que con el reciclaje de esos desechos sólidos, entonces pudiera dársele la utilidad, pero también, dicho sea de paso, serviría para transparentar de que algunos objetos plásticos, de algunos objetos de metales, tales como las alcantarillas y los bustos que se encuentran en diferentes avenidas, no se han utilizado para enviar fuera del país, pero mucha de esa basura orgánica también va a servir de abono. Yo creo que este fideicomiso, si nosotros le damos la debida importancia, va a colocar a nuestro país en un lugar muy especial, en el sentido de que nos va a permitir obtener una serie de recursos económicos, pero también cuando la basura verdaderamente tenga el valor que la población no ha sabido apreciar, se va a convertir en un bien que va a generar capital, y por vía de consecuencia nosotros vamos a desarrabalizar todas las calles de toda esa basura que hay, de toda esa chatarra. Y le voy a decir que si nosotros logramos eso, vamos a tener un mayor repunte en el sector turístico, porque el turismo, a pesar de que tiene sus grandes aportes y que por cada dólar que se invierte, también hay unos otros 3 que se generan de manera colateral por otros beneficios. Los turistas van a tener una vista fresca cuando vengan al país, que no tengan que verse con todas esas contaminaciones. Además, hay una cantidad importante de personas de esos que andan en las avenidas, me refiero a algunos limpiavidrios, entre otros, que realizan una serie de labores en las intersecciones de semáforos, que probablemente se dedicarán también a hacer ese tipo de trabajo, y de esa manera el país no solo va a obtener buenos dividendos, sino que también va a tener una higienización, porque eso va a contaminar todas las calles. Vamos a hacer una pausa, señores, entonces regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, Enrique García, director de Migración, dijo sentirse muy satisfecho por el apoyo que el presidente de la República le ha dado a ese organismo, sobre todo por poner a su disposición unos 49 vehículos en apenas el primer año de su gestión. Dice además que están realizando arduo trabajo para, de una forma u otra, hay muchos extranjeros haitianos que ellos han ido deportándolos del país, y sin embargo ahí dice que hay mucho menos ruido, sobre todo porque se le está respetando su dignidad y los derechos humanos. Pero la verdad es que
esa redada que hace migración en cierto sentido, muchas veces lo que sirve es para engrosar los montos que se ganan los guardias en la zona fronteriza, porque ellos entran con mucha facilidad. Y le voy a decir al amigo Enrique García que tenga ciertos controles, algunos niveles de inteligencia, porque aunque la intención tanto de él como la del presidente de la República sean buenas, de que el país verdaderamente tenga la cantidad de inmigrantes que realmente necesita, pero cuando hay pobreza la situación se torna un poco complicada, porque yo he visto en otras ocasiones, no le puedo decir ahora mismo porque quizá están cambiando de lugar, donde migración inicia un servicio, atrapan muchos haitianos, y más o menos yo llegué a ver en el gobierno pasado ahí, que daban la vuelta y por ahí por el hipódromo, que es una parte bastante desolada porque se estaba trabajando en la interconexión de la marginal con lo que es la ciudad Juan Bó. Ellos de noche, como a las 7, desmontaban un grupo de nacionales haitianos que habían recogido durante el día. No sé si era que ya se habían transado con ellos, que habían pagado, pero también hay mucha mafia con eso, que el trabajo no lo es suficientemente sincero. Él está preparando un piloto para aquellas personas que entran por Jimaní a comprar, donde unos 35, un plan piloto con unos 35 carnets que les sirvan a esas personas que hacen esos intercambios comerciales, no para quedarse en el país, no para establecerse de manera para salir del perímetro de lo que es el mercado que se hace, no, sino que de manera local ellos con esos 35 carnets que lo entregarán, lo tomarán, podrán tener un control de las personas que más o menos entran y salen. De esa misma manera dijo que pudiera irse extendiendo, aparte de Jimaní, también para Elías Piña y finalmente para Dajabón, por ser la parte más grande, como para mantener un control. Yo creo que cualquier medida que el Estado Dominicano pretenda realizar en aras de reducir la cantidad de inmigrantes indocumentados, sobre todo, que hay en el país, hay que felicitarla, porque realmente nosotros necesitamos eso. Pero también albergo la preocupación de que esos dispositivos que se utilizan a veces de manera bien intencionada, ellos se lo ingenian para falsificarlo y lo hacen igual. Por eso se quedó atrás ese plan de regularización, porque no existen los dispositivos del lugar como para poderse determinar si ciertamente ese documento pertenece al portador. Más bien lo que hizo fue mucho más daño. ¿Por qué? Eso mismo carnet para la información del director nacional de migración, ahí en San Carlos tengo informaciones de que lo falsifican, en Cristo Rey también, y el documento es tan deleznable, mi querido amigo Enrique García, que fue, dicho sea de paso, compañero de promoción mía en la universidad, estudiamos en la misma aula, que en una ocasión yo fui a escuchar un testigo en materia laboral y una juez me dijo a mí que ese documento para ella no tenía fe pública. Oigan bien, un documento emitido por el Estado Dominicano. Yo quise morirme del corazón cuando escuché eso. Que le den más credibilidad a un pasaporte de un extranjero que un documento que emite el gobierno dominicano aquí, porque lo falsifican. Y por eso yo digo que para nosotros quitarnos
ese mono de la espalda de que somos un país tercermundista y bananero no va a resultar demasiado difícil. Yo le aseguro a ustedes, no un juez, que cualquier abogado que es un auxiliar de la justicia en cualquier otra parte del mundo que no sea la República Dominicana ve un documento que está revestido de falsedad y en ese país de origen se le da a ese ciudadano la suficiente fortaleza y fe pública para que pueda actuar. Pero aquí un juez dice, mire, esos documentos lo están falsificando y no lo acepta y todo pasa sin pena ni gloria, cuando lo idóneo sería retener ese carnet, retener esa persona y verificar que ciertamente ese documento le pertenece. Y si no le pertenece a él, que esa persona entonces identifique a quien se le entregó y que de manera conjunta el que le dio el documento arguido de falsedad, así como él, los dos sean deportados del país. Oh, pero venga acá, que se haga la deportación de los dos. ¿Ustedes creen que nosotros podemos ir, por ejemplo, a los Estados Unidos, que siempre queremos tomarlo como referente cuando queremos hacer préstamos cuantiosos? Pero si sirve de referente para una cosa, también debe de servir para otra. Que nosotros podemos ir a los Estados Unidos o a cualquier otro país, utilizar un carnet falso para irle a mentir a la justicia, para sacar dinero y una sentencia en contra de una empresa determinada con un documento falso y todo termina sin pena ni gloria. Esa es la República Dominicana. Y no debe ser así. No debe ser así. Yo entiendo, además, que en cierto aspecto, con ese 2%, con esos 2 puntos que nosotros aumentamos de el informe de transparencia internacional, que aquí es representada por participación ciudadana, donde dice que la República Dominicana obtuvo un 2% en lo que es la persecución de la corrupción. Yo me lo encuentro bajito. Y es por cosas como esta. Entonces nosotros tenemos que fijarnos que las autoridades realmente estén revestidas de todas las facultades legales para cuando vean cualquier acto de corrupción, cualquier acto de transparencia, poder actuar. Y esa, señores, es la verdad. Miren, el tiempo se está agotando. Y nosotros recibimos una noticia, una información bastante valiosa en el día de ayer como para dejarla pasar así. Señores, David Ortiz, el Big Papi, Salón de la Fama, es el número 4 que nosotros tenemos en la historia. Y yo le digo esto porque David Ortiz es más que los números que plantó en sus 20 años como pelotero. David Ortiz es una figura, mírenlo ahí. David Ortiz. Hello, David. This is Jack O'Connell with the Baseball Writers Association of America. I'm calling you from Cooperstown, New York, to let you know that the Baseball Writers have elected you to the National Baseball Hall of Fame. Yeah! Yo también digo yes. Y lamento que en esta ocasión nada más fuese escogido
David Ortiz. Junto a él debió haber estado Manny Ramírez, ahí. Estuvo haber estado también Alex Rodríguez. Y pudieron haber estado otro que de una forma u otra, y pudieron haber estado otro también como Sammy Sosa, que no lo hicieron porque de una forma u otra esa sociedad, esos cronistas deportivos entienden que las actuaciones que ellos estuvieron dentro del desempeño de sus funciones no fueron del todo correctas. Mire, aunque yo incluyo a Sammy Sosa en ese paquete también, pudiéramos decir hasta cierto punto que no había una prohibición, exacta de que no se podían utilizar los esteroides, aunque por esa parte lo digo, pero no por otras cosas. Señores, para obtener el galardón del Salón de la Fama, no solo se necesita tener buenos números, también hay que tener ciertos niveles de lo mismo. David Ortiz es una figura querida en Boston. Es tanto así que en una ocasión hubo un atentado en un maratón y él se pronunció y dijo, mire, no nos van a arrodillar. Y ver un pelotero, sobre todo de otro país, identificarse con la ciudad donde juega y motivar y convertirse en un ente motivador es algo importantísimo. Ver a un David Ortiz tan querido en la ciudad de Boston, que en un momento en donde había algunas dificultades para readecuar el transporte terrestre, había una serie de protestas, y para calmar esa protesta se le puso el nombre a un pequeño tramo, el Big Papi David Ortiz, para calmar la población por el cariño que le tenía. Señores, eso es algo que nos hace sentir orgullosos. Al margen de algunos problemitas que ustedes saben que de una forma, por un asunto que se ha definido como algo que fue accidental en su contra, él tuvo un pequeño tropiezo. Sin embargo, señores, los méritos y todo lo que ha hecho durante el desempeño de su carrera le han permitido obtener esta distinción, que también en el momento en que el país ha necesitado de su presencia para representarnos en playa extranjera, David Ortiz ha dicho presente. De todo corazón, Bispapi, nosotros te deseamos lo mejor de los éxitos. Ya tú eres una persona que entra en un círculo reducido donde apenas el 2% de los peloteros del mundo que tienen brillantes actuaciones pueden estar. Tú eres una figura que cuando vaya a firmar cualquier prenda de vestir o lo que sea, el simple hecho de tener tu firma anesa, ya eso lo hace tener un valor adicional. Ya en vez de David Ortiz será Don David Ortiz, porque así es la sociedad norteamericana con la persona que realmente obtienen los méritos. No lo que tienen el dinero, sino lo que tienen los méritos. Ya de ahora en adelante tú te conviertes en un embajador no solo del deporte, sino del país, de la República Dominicana en sentido general. Por lo que te pedimos que con esa distinción del día de ayer renazca un nuevo David Ortiz, en el sentido de que hay algunos lugares que en algunos momentos la gente ha cuestionado de que van una determinada cantidad de personas que de una forma u otra tienen ciertos recursos non santos, que trate de alejarte de todos esos lugares, que te mantenga siempre como esa figura como hasta el momento ha sido, y que cada vez tu nombre siga brillando en el firmamento y nosotros los dominicanos podamos decir, nos sentimos orgullosos de David Ortiz.
sobre todo si tomamos en consideración que aunque la ceremonia general es en el mes de septiembre, pero que en un día, en víspera del patricio Juan Pablo Duarte, te hayan escogido para eso, eso tiene otro sentido. Entonces hay que imitar también a ese dominicano de gloria pura. Felicidades, David Ortiz, felicidades, República Dominicana, felicidades, ciudadanos en general, y yo mismo me felicito por tener un compatriota como tú. Orgullo de todos los dominicanos. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.